Semana de la Comunicación y del Marketing en Europea Media. Universidad Europea. Muy buenas tardes, estamos aquí en directo en Europea Media. Yo soy Sandra Chubieco y está conmigo mi compañero Jaime Muñoz. Buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Pues bueno, para empezar vamos a hablar con José Yelamo, que es presentador de La Sexta Noche. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros. Sí, encantados nosotros. Acabamos de escucharte en la ponencia que ha tenido lugar en el Auditorio B sobre diálogos políticos en televisión. Uh-huh. Y bueno, yo decirte que me ha gustado mucho. Anda, muchas gracias. La charla, me ha encantado. Y te quería preguntar, lo primero así para introducir en el mundo del periodismo, ¿por qué escogiste esta profesión? A ver, yo tengo la particularidad de que vengo de familia de periodistas. Mi tío es periodista, mi padre también, y la verdad que yo en mi casa pues llevo viendo periódicos y escuchando la radio, porque ellos se dedican a la radio, desde que no sabía leer y no sabía muy bien lo que decía el transistor de radio, ¿no? Porque yo soy todavía de la época de cuando se escuchaba radio en transistor. Entonces parece que estaba un poco predestinado. Es verdad que cuando me preguntaban de pequeño, ¿qué quieres ser? Yo nunca decía periodista, casi me di cuenta... Claro, ¿qué quieres ser de mayor? Claro, yo nunca decía periodista, me di cuenta de golpe cuando acabé el instituto y tuve que tomar la decisión y me empecé a pensar, bueno, ¿yo qué quiero ser? Y dije, es que no me queda otra, tengo que ser periodista porque es realmente casi para lo que he nacido y como digo yo siempre casi lo único que sé hacer. Si me quedara sin trabajo y tuviera que cambiar de profesión no sabría para qué valdría, pero bueno, sí, siempre me ha gustado comunicar, hablar mucho como estáis viendo. Sí, eso te iba a decir, que si te arrepientes. Es muy importante para comunicar. Exacto, no me arrepiento, no, claro que no, porque además a mí me ha ido particularmente muy bien y tengo mucha suerte, o me está yendo, ¿no? Muy bien, no me arrepiento. Yo te quiero hablar del fenómeno España Directo. Porque ¿qué está pasando? Porque tanto tu antiguo compañero Roberto Leal, tú habéis dado un gran salto desde esos inicios. Ahora estáis con proyectos muy grandes los dos. Uh-huh. Pues está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en España Directo? Está muy bien que me preguntes esto, porque es cierto, lo comentaba mucho Roberto, yo y otros tantos compañeros que también salieron de esa escuela. España Directo es, o fue, ¿no? El España Directo que yo conocí, que fue la primera etapa, una gran escuela para muchos periodistas. Era un programa que te permitía improvisar sobre la marcha, directos todos los días, en sitios donde nunca imaginabas que ibas a terminar, cada día en un pueblo, en una ciudad diferente, en unas circunstancias diferentes, conociendo gente distinta, y al final se trataba de hacer un periodismo muy personal. No se trataba de llegar, plantarte como un monigote y contar sota, caballo y rey. Yo creo que es el más complicado. Es como un periodismo, no de guerra, porque no quiero hacer esa comparación tan odiosa con lo que estamos viviendo, pero sí un poquillo así. Yo me fijo mucho en estas copias que salen de España Directo en las televisiones autonómicas. Hay que ser muy valiente porque yo creo que te enfrentas como periodista a cualquier cosa. Totalmente, que estás salir. Completamente, vamos, sí, tienes que estar solo ante el peligro. Exacto, tal cual lo definís muy bien. Tienes que estar dispuesto a casi todo porque ocurren cosas muy imprevisibles y al final es una escuela donde, como te digo, prima mucho también y primaba la personalidad del periodista que contaba la información. El periodista era un protagonista más, nunca debe ser el periodista el protagonista, pero en ese formato te lo permitía, ¿no? Formaba parte de la esencia del formato, que el periodista hiciera un poco de embajador del espectador que te estaba viendo desde el sofá y que preguntara, tocara, viviera, sintiera lo que allí ocurría. Entonces, bueno, eso me permitió desde muy joven, porque ahí empecé casi con 21 años, tirarme de cabeza a lo que es el directo en televisión y parece casi sin darnos cuenta que nos dio tal experiencia y tal conocimiento que luego también, por muchas circunstancias y por trayectoria... Sirvió de lanzadera. Eso es, sirvió de lanzadera para casos tan llamativos como Roberto Leal, que él sí que es una superestrella y yo que hago lo que puedo. No, hombre. No, para nada. Además, ahora que estamos hablando del mundo de la televisión y sobre todo de la televisión española, ¿tú piensas que hemos evolucionado? Ya que llevas muchos años en el medio, como tú has dicho antes, tu padre y tu tío, ¿has podido ver toda esa evolución? ¿Qué es lo que más destacarías actualmente de la televisión española? La televisión en España ha evolucionado mucho a mejor, pero también creo que tiene muchos retos por delante. No solo en España, sino en general. La televisión convencional, como bien sabéis, cada vez es menos consumida por la gente joven, por los menores de 30 años, que la mayoría no ven televisión convencional. Tenemos un gran reto para los menores de 30 años y mayores de 30 también, que es enfrentarnos a las plataformas. La gente consume muchas plataformas y hay
muchos retos pendientes, tienen que ver con el lenguaje que usamos, con los códigos que utilizamos para dirigirnos al público, la manera de generar interés, los contenidos, pero creo que en mi caso particular, que me dedico a la información, tenemos algo que nadie puede replicar ni en Netflix ni en Twitch, que es que hablamos de la información real, de las cosas que están pasando en directo en ese momento, y para estar informado y enterarte te lo cuenta La Sexta o te lo cuenta el informativo que sea, y eso Netflix todavía no lo ha replicado, ¿no? Incluso te diré más, el guionista que está escribiendo la realidad de los últimos años es bastante mejor que el que escribe la serie de Netflix, porque están pasando cosas, algunas de ellas muy desgraciadas, que nunca hubiéramos imaginado. Entonces, bueno, yo creo que los tiros van un poco por ahí. Esos son los retos que tiene ahora la televisión, y tenemos mucho trabajo por delante para seguir siendo un medio de referencia que la gente quiera consumir. Pues sí, y sobre las redes sociales, ahora que tú mismo has dicho y todos lo pensamos, que la gente joven no consumimos prácticamente nada la televisión, todo es a través de las redes sociales, de Instagram, de Twitter sobre todo. ¿Tú piensas que son medios de comunicación veraces para poderte informar y que no tengas esa duda? Porque muchas veces nos pasa que decimos, no me entero de esto porque lo he leído en Twitter o alguien lo ha dicho en Instagram, y en verdad luego no lo dicen en la tele y te piensas pues que la tele no lo quiere porque no le conviene. Yo creo que para una persona formada que tenga conciencia de lo que es información veraz, de lo que no, de cuáles son las fuentes fiables, es decir, para una minoría de la población que es quien tiene estas herramientas, los periodistas debemos ser obviamente uno de ellos, Twitter puede ser algo útil donde informarse, pero la gran mayoría de la población no tiene esas herramientas, y le llegan mensajes que lo que meten muchas veces es ruido, informaciones que son inexactas, o que directamente desinforman o mienten. Entonces creo que ha traído una espiral muy peligrosa, y es que la gente deje de diferenciar lo que es una información creíble, de calidad, con un trabajo periodístico detrás, de lo que simplemente es ruido y está generado precisamente para eso, para desinformar, para confundir, para crear crispación, para cabrear y para que la gente desconfíe, pues eso, de los canales veraces de información que creo que somos los medios convencionales. Eso no significa que haya que hacerse preguntas cuando uno consume medios profesionales o convencionales, y haya que cuestionárselo y haya que tener un espectro lo más grande posible de consumo de medios para hacerte tu composición, porque todos los medios de comunicación tenemos una línea editorial y damos más peso a unos temas que a otros, eso está claro. Pero bueno, ese es el trabajo también que tenemos que hacer nosotros, y sobre todo tiene que hacer el que consume información en medios convencionales, que creo que siguen siendo la fuente más fiable. Allí donde hay un periodista detrás de una información elaborada, ya sea en radio, en prensa o en televisión o en redes, allí es donde uno se tiene que informar. El problema es que, claro, la gente muchas veces se confunde. José, ¿cuál ha sido tu momento más duro como periodista? La noticia puede ser más dura a la que te hayas podido enfrentar. Es complicado, pero últimamente es que son tantas malas. Mira, yo así te digo dos. Una muy reciente, que es, además me saltaron las lágrimas el otro día. Emitíamos unas imágenes de unos padres en Ucrania que un bombardeo se había llevado por delante la vida de su bebé de 18 meses, lo llevaban en brazos corriendo al hospital, y eran las imágenes de cómo llegaban al hospital intentando o confiando que su hijo todavía viviera, y cómo lo intentaban reanimar y lloraban delante del... O sea, solo al contarlo y no verlo se me están poniendo otra vez los pelos de punta, ¿no? Eso es muy duro, pero luego mira, hay escenas también que he podido vivir como reportero muy duras, que por ejemplo es ir a la casa de una señora mayor, viuda, sin hijos que pudieran atenderla, que vivía sola y que tenía muy poca movilidad y que no tenía dinero para pagar la luz ni la calefacción, y pasaba mucho frío y estaba allí tapada con un montón de mantas, y entrar en esa casa a oscuras en pleno invierno con una señora tapada con 10 mantas, helada, que apenas tenía para comer, y eso estaba pasando aquí en un barrio de Madrid, pues también es muy, muy duro, ¿no? Y te hace ver, por un lado, que hay muchas más realidades de las que nosotros, por suerte, podemos ver en nuestro día a día, y por otro lado, poner en valor lo que es ser periodista, que como yo siempre digo, el periodismo es una suerte, porque es un balcón que te asoma a todas las realidades. Cuando uno trabaja en un banco, solo ve la gente que entra por la puerta del banco. Cuando uno trabaja haciendo pan, solo ve harina, horno y el que te viene a comprar el pan. Pero cuando uno es periodista, un día hablas con un panadero, otro día hablas con un banquero, otro día hablas con una señora que no puede pagar la luz, otro día te asomas a un conflicto armado, y al final tienes contacto con todo el abanico de la realidad, y eso es una suerte, ya no como periodista, sino como ser humano, y creo que es lo que más me engancha a esta profesión.
Totalmente. Además, yo me acuerdo que vino aquí un invitado hace unas semanas y dijo que ser periodista era que teníamos el privilegio de poder contar algo y sobre todo poder cambiarlo, porque tú mismo lo has dicho, hay historias muy duras como pues eso, una señora viuda que te cuenta la situación o alguien que no tiene para comer y en verdad te sientes, o sea, empatizas con esa persona y tienes la necesidad de contarlo. Pues luego hay noticias que a lo mejor a ti sí te llegan y cuando las cuentas al espectador no le llegan y claro, tú estás como diciendo cómo esta noticia que para mí me ha puesto los vellos de punta y a ellos no. Y en ese momento de frustración, ¿tú qué sientes? Porque tú a lo mejor das mucho por una noticia y luego no ves el resultado recíproco de la gente. Sí, quizá hay momentos en los que ciertos temas funcionan más que otros y nosotros lo vemos siempre con la audiencia, ¿no? En televisión al día siguiente y sí, pues es frustrante. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta que el ser humano trata de sobrevivir, me explico. Si tú eres consumidor de televisión y estás continuamente viendo imágenes crudas de la guerra de Ucrania o de lo que sea, llega un momento que te insensibilizas, pero no por nada, sino porque te quieres proteger como ser humano. Nadie quiere estar todos los días comiendo y mientras come en su casa ver imágenes de... Yo me puse malo, al contrario, a mí me pasó lo contrario. Empecé, cuando estalló la guerra, a ver imágenes y enganchado al canal 24 horas. Claro, tú eres periodista y a lo mejor lo ves con otra mirada, pero una persona que está en su casa, que viene del trabajo, pues lo ve el primer día, el segundo día, pero el tercero ya no, encima quiere con protegerse, el año que llevamos quiere de protegerse, quiere sobrevivir, todo. quiere ser feliz, aunque no olvide lo que está ocurriendo, no quiere todos los días estar comiendo en casa con imágenes de tragedia y de drama. Total. Entonces sí, hay veces que es frustrante y te das cuenta también cómo es la condición humana, ¿no? Al final, ya te digo, tratamos de alguna manera ser felices y protegernos, claro. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y bueno, suerte espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí, ojalá en una redacción. Ojalá. Europea Media. Universidad Europea.